Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos equipo. Continuamos hablando sobre hipertrofia, sobre estrategias para hipertrofia. Después del otro día hablar sobre las MyoRep, mucha gente le surgió la duda de si era similar a un clúster, si cuándo podíamos utilizar uno u otro. Bien, primero vamos a explicar qué es exactamente un clúster, para qué se utiliza, la comparación con la MyoRep y cuál puede ser más beneficioso dependiendo del contexto. Empezamos hablando sobre qué es el clúster y por qué se confunde además con la MyoRep. Y es que precisamente el clúster también es una alternativa, una estrategia a la hora de utilizar las series y los tiempos de descanso de forma especial. Con esto lo que busca el clúster es dividir una propia serie clásica de 10 repeticiones en pequeños segmentos de repeticiones con un descanso intraserie. Lo explico para que se vea de forma mucho más clara. Por ejemplo, tenemos una serie clásica de 1×10. El clúster lo que plantea es, en lugar de hacer un 1×10 y después descansar, utilizaríamos 2 y 2 repeticiones con pequeños descansos de 10 a 20 segundos entre las intraserie, por así decirlo. Entonces, al final de la serie vamos a tener el mismo volumen de entrenamiento, es decir, como veis, 10 repeticiones, pero al incluir un pequeño descanso, cada guión sería descanso de 10 a 20 segundos, tenemos además la opción de mantener una intensidad mayor. ¿Cuál es la diferencia principal del clúster con la MyoRep? Y es que la MyoRep utilizaba primero una serie de prefatiga a 12 repeticiones con en torno a tu 12-13 RM. El clúster no utiliza esto, ahora voy a explicar por qué cuando hablemos sobre la fuerza y la capacidad del clúster para mejorar la fuerza. La MyoRep utilizaba una primera serie a 12 repeticiones como fatiga previa, como desgaste, y después, descansando solo de 10 a 15 segundos, hacíamos series hasta menos un fallo. Es decir, justo quedándonos una repetición antes de fallar, lo cual podía salir 6 repeticiones en la segunda, 4 repeticiones en la tercera serie, 2, 1, 1, 1, 1, así hasta que no fuéramos capaces de completar una serie, una repetición total con buena técnica. La diferencia principal es que el clúster busca una intensidad desde el primer momento altísima. Si en la MyoRep la primera serie sale a 12, evidentemente las primeras repeticiones no son de tanta intensidad, la segunda tampoco, la segunda sale a 6, a 5, a 4, el clúster desde el primer momento vamos a trabajar en un rango de 1 a 3 repeticiones, por lo tanto vamos a trabajar con una intensidad desde un 85 a un 90-95%. ¿Esto qué significa? Si tenemos aquí la serie de MyoRep, si queremos hacer un clúster con las mismas repeticiones que esto, realmente empezaríamos utilizando 2 repeticiones, 2 repeticiones, 2 repeticiones, 2 repeticiones, así en base al objetivo que busquemos alcanzar, que lo voy a explicar en el siguiente apartado. Entonces, ¿qué significa? Desde el primer momento, si queremos utilizar una carga que nos permita hacer solo 2-3 repeticiones, evidentemente estamos utilizando una carga mucho más alta que en el caso de la MyoRep. Bien, ¿qué sentido tiene el clúster y por qué puede ser una alternativa útil y efectiva respecto a la MyoRep? En el caso de un trabajo de fuerza, comentábamos que las MyoRep no tenían ese objetivo de fuerza, no era realmente útil e incluso no se podían utilizar en básicos porque podíamos llegar a una fatiga anterior, una fatiga previa, por sistema nervioso, por agotar otros grupos musculares antes, a la hora de aislar como buscábamos en la MyoRep. Es decir, la MyoRep tiene un objetivo principalmente de hipertrofia, de estética, lo recomendábamos en ejercicios accesorios. En cambio, en el clúster tiene mucha más transferencia para fuerza. ¿Por qué motivo? Porque si tenemos una serie convencional en la cual tenemos, por ejemplo, un 3, hablamos ahora de fuerza, ¿vale? Para que se entienda bien. Tenemos una serie convencional, un 3×5. Para realizar ese 3×5 de serie convencional vamos a utilizar seguramente, dependiendo de nuestro nivel, de nuestra adaptación y demás, entre un 80 y un 85% de nuestro máximo. Evidentemente vamos a hacer ese 3×5 y ni una repetición más. No vamos a poder hacer un 3×6, vamos a poder llegar al fallo, etc. Trabajamos esta intensidad. Bien, si cogemos una serie de este 3×5, por ejemplo, un 1×5, y lo que hacemos es dividirlo en series clusters, es decir, 2, 2, 1, 1, 1, vamos a poder estar haciendo series. Cuando hacemos 2 repeticiones vamos a poder manejar de un 90 a un 95% de nuestro máximo durante mucho más tiempo. 90 a 95% de nuestro máximo durante más tiempo. Bien, ¿qué conseguimos con esto de cara a fuerza? ¿Por qué tiene sentido en el caso
de una mejoría de fuerza donde la MyoRep realmente fallaba. Vamos a trabajar en un rango de intensidad muy alto, una exigencia muy alta. Cuando trabajamos fuerza y queremos, por ejemplo, con un objetivo de competición, de mejorar en una competición de powerlifting, tenemos que ser especialistas, tenemos que especializarnos en un rango de repeticiones. Al fin y al cabo vamos a competir a una repetición, a un 1RM, a una repetición máxima. Por lo tanto, trabajar en este rango de alta intensidad nos va a dar una especificidad muy útil para fuerza. Y no solo eso, además vamos a poder manejar cargas más altas, intensidades más altas, generando menor fatiga gracias a ese descanso intraseries. Pero ¿puede ser el clúster también útil para hipertrofia? Por supuesto, os lo explico también. Tenemos una serie convencional de hipertrofia, por ejemplo, un 1×10. Esto sería una serie convencional de hipertrofia que todos podemos utilizar en un press de banca, etcétera, etcétera. Si esto lo dividimos en series clusters, podemos hacer, por ejemplo, 3, 2, 2 y una repetición. Como veis, el total, evidentemente, ¿cómo se mueve la pizarra? La hostia. El total, evidentemente, son 10 repeticiones también. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hemos hecho 10 repeticiones en poco tiempo, simplemente incluyendo de 10 a 15 segundos, 10 a 20, de 10 a 20 tenemos ese rango, 10 a 20 segundos de descanso, 10 a 20, 10 a 20, 10 a 20, y hemos incluido 10 repeticiones igual que en el 1×10, pero si aquí podemos utilizar de un 60 a un 70%, aquí estamos utilizando un 90% de intensidad. Por lo tanto, estamos consiguiendo un equilibrio muy interesante en cuanto a volumen de entrenamiento, que como veis al final es igual, pero con una mayor intensidad. Evidentemente esto tiene sentido, sin duda, de cara a hipertrofia, de cara a ganancia muscular. ¿Cómo utilizamos los clusters también para progresar? Es una de las alternativas más útiles que tienen, ya que el cluster, a diferencia de la MyoRep, sí que se puede y sí que tiene mucho más sentido utilizar en ejercicios básicos por encima de accesorios. De hecho, no lo recomendaría en accesorios. Los clústeres, en mi opinión, los recomendaría siempre en ejercicios básicos o multiarticulares, por ejemplo, unos fondos en paralelas, un press militar, un remo, etcétera, etcétera. Bien, aquí tenemos un ejemplo de utilizar el clúster como método de progresión. En la primera semana vamos a utilizar un peso que seguramente va a estar comprendido entre el 90 y el 95%, que nos permite hacer 3 intraseries de 2 repeticiones con 15 a 20 segundos de descanso entre ellas. A la siguiente semana lo que vamos a hacer es aumentar una repetición en la primera serie dentro del clúster, y así seguiríamos avanzando hasta conseguir 4, 5, 6 semanas después conseguiríamos completar el clúster con 3 series de 3 repeticiones totales con ese pequeño descanso ya mencionado. ¿Qué conseguimos? Es un método de progreso que funciona muy bien porque es bastante lento y de hecho es muy sencillo de aplicar. Empezamos el primer día, por ejemplo, utilizando 90 kilos en press de banca y sacamos estas 2, 2, 2 de forma justa. La siguiente semana, utilizando ese pequeño descanso, sin duda vamos a ser capaces de sacar una repetición más en solo una de las 3 series. Vamos a seguir aumentando hasta conseguir esas 3 series de 3 repeticiones y de nuevo reiniciaríamos ese pequeño mesociclo y volveríamos a empezar añadiendo carga. Como veis, es una forma muy sencilla de progresar y que es realmente útil cuando combinamos esa mayor intensidad, mayor especificidad, facilidad para progresar y capacidad para ser utilizado en ejercicios básicos. A nivel personal he utilizado mucho las series cluster, las he utilizado en press de banca, me funcionan muy bien. En sentadillas se me hacen quizá excesivamente exigentes porque la sentadilla tiene un componente técnico muy alto de sistema nervioso, se fatiga el lumbar, el core, etcétera. Pero en el resto de ejercicios, por ejemplo, desde peso muerto a press de banca, en remos, en press militar, lo he utilizado con unos resultados a nivel de fuerza e hipertrofia muy útiles. A método de conclusión de estas dos alternativas que hemos utilizado a nivel de hipertrofia, estas dos estrategias, los clusters y la MyoRep, la conclusión que quiero que os quedéis, que siempre me gusta dar un tipo de conclusión realmente práctica para vosotros al final, es que podéis utilizar el clúster como método de progreso en los básicos a nivel tanto de fuerza como de hipertrofia para conseguir un mismo volumen de entrenamiento pero con mayor intensidad, mientras que la MyoRep me parece una alternativa mucho más útil de cara solamente a hipertrofia y a utilizar cuando queremos, por ejemplo, potenciar un grupo muscular a nivel estético. Si por ejemplo quiero potenciar mis pectorales a nivel de hipertrofia, incluiría una serie de MyoRep en, por ejemplo, un cruce de poleas. Me parece una opción perfecta para aumentar volumen de entrenamiento, intensidad, estrés metabólico en muy poco tiempo. En ese caso utilizaría la MyoRep. En el caso de un entrenamiento más general de mejora de la fuerza y la hipertrofia y en un ejercicio básico, el clúster tomaría forma. Y nada más, equipo, hasta aquí el vídeo sobre los clusters. Espero que os guste este tipo de temas. Si tenéis interés en que trate más temas de hipertrofia, hacedmelo saber con un comentario, dejad vuestro me gusta y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.